Qué interesante parece. Oye tú. Hola, buenas, soy Bilal Beckerman y estoy seguro de que te interesa como a todo el mundo aprender sobre los percentiles. No, en realidad a mí no me interesa. Como te estaba diciendo, seguro te interesa aprender. Pues bueno, estás de suerte, porque hoy vamos a aprender justamente sobre eso. Las medidas de posición sirven para saber en qué lugar está un dato dentro de un conjunto de datos ordenados. Y a diferencia de la media, que es donde se suman todos los datos y dividen entre la cantidad de datos que hay, o la mediana, que es el orden del medio, o sea, al organizar estos datos para que sí sean datos ordenados, sería el número que queda en medio de todos estos. O la moda, que es el valor que más se repite dentro de este conjunto de datos ordenados, la medida de posición no dice ninguna de estas características, sino te avisa qué parte del grupo está por debajo o por encima de un valor. Y te dice, dependiendo qué tipo de medida de posición uses, te dice en cuántos grupos se divide. Por ejemplo, los cuartiles se dividen en 4 partes, los deciles en 10 y los percentiles se dividen en 100 partes. Los percentiles son medidas de posición que dividen un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, indicando el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de los datos. Por ejemplo, si un dato está en el percentil 75, significa que el 75% de los datos está por debajo de ese valor y el 25% está por encima, sin indicar promedios, sino posiciones relativas dentro del grupo. Muy buenas, yo voy a explicar qué son los cálculos de percentiles en datos agrupados, junto con la tabla de frecuencia y su fórmula. ¿Qué son los datos agrupados? Bueno, los datos agrupados son los que se organizan en intervalos o clases, acompañados de una frecuencia, que es la que indica los valores que hay en cada intervalo. La fórmula del percentil es percentil, que se desea calcular, igual a límite inferior del intervalo de percentil, más, entre paréntesis, número de percentil y total de datos, entre 100 menos frecuencia acumulada anterior, bajo frecuencia del intervalo, cero paréntesis, multiplicación por amplitud del intervalo. O sea, en pocas palabras, PK igual a LI más, entre paréntesis, KN, entre 100 menos FA, FI, cero paréntesis, multiplicado por A. Un ejemplo claro, al calcular los percentiles, al aplicar la fórmula inicial, primero tenemos que irnos por la P. ¿Cuál sería nuestro percentil? Por así decirlo, si nuestro percentil es 50, el 50 tenemos que multiplicarlo con el 40 entre 100, el cual daría 20. El dato cae en el intervalo de 60 o menos 69. Paso 2, identificar los valores. LI sería 60, FA sería 13, FI sería 12, A igual a 10. Entonces, luego de esto, sustituimos para la fórmula. P50, recuerden que P es el percentil, igual a 60 más, entre paréntesis, 20 menos 13, / 12, abajo, cero paréntesis por 10. P50 igual a 60 más, entre paréntesis, 0.5.10, cero paréntesis. P50 igual a 60 más 5.8 igual a 65.8. El percentil es 50 convertido 65.8, lo que significa que el 50% de los datos es menor o igual a 65.8. A continuación, algunos ejemplos sobre la relación entre los deciles y los percentiles. Si tenemos 2 deciles que equivalen a 20 percentiles. Si se ordenan las notas de un curso, el 2 deciles es la nota por debajo de la cual está el 20% de los estudiantes. Es decir, 2 de cada 10 sacaron esa nota o menos. Otro ejemplo, si tenemos 5 deciles que equivalen a 50 percentiles o el 50%. Este representa la mediana. Si hay 100 datos ordenados, 50 se quedan por debajo y 50 por encima de este valor. Buenos días, tardes o noches, espectador. Hoy voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas de los deciles, percentiles y cuartiles. En el caso de los percentiles, para saber si la puntuación de un alumno en un examen nacional es sobresaliente, se hace de la siguiente manera. Si estás en el percentil 95, el cual se representa P95, superaste al 95% de los estudiantes. Otra demostración es que cuando las empresas dividen los salarios en cuartiles para decidir aumentos, en donde Q1 suele marcar el sueldo inicial y Q3 el sueldo de los más experimentados. Y por último, en la economía se usan los deciles para medir la desigualdad. Por ejemplo, cuánto ingreso acumula el decil 10, representándose de 10, que representa al 10% más rico de la población. Gracias por escuchar.
chicos, aquí su buen amigo TJ dándoles la despedida de este video. En verdad ha sido mucho de mi agrado encargarme del canal en la ausencia de Gus, y vuelvo a dar de su parte las gracias a sus colegas por permitirle presentar este contenido, y a ustedes por verlo. Sin más que decir, nos vemos la próxima, hijos de su... Uf, ya sí que necesitaba unas vacaciones. Eso de andar meses sin subir videos en serio que cansa. CJ, ¿qué cojones haces en mi casa? Bueno, Siquiera puedes explicarte qué estupidez es lo que estás... Sabes que ni siquiera lo intento, voy a llamar a la policía. no volveré a la cárcel con el putón de Smoke. Ahí se ven. Guaa. Para idiotas que los busquen.